¿Alguna vez dijiste solo hola en una tienda y te miraron raro? A veces, en español, falta ese buenos días o ese por favor al inicio, y suena frío, ¿sabes? Hoy te ahorras esos momentos incómodos. Pues eso, hoy aprendes frases de etiqueta para viajar, en cafés, tiendas y casas de familia. Todo a nivel A2 con ejemplos claros, para sonar amable y seguro desde el primer día. Vas a poder usarlas ya mismo. Hola, soy Carlos. Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos directo al café, que es donde más hablamos con desconocidos, ¿no? Y yo soy María. En un café lo básico es saludar bien, buenos días o buenas tardes. Después pides con una frase suave no solo un café. Mejor algo como ¿me pone un café por favor? Sí, y si está lleno, puedes decir cuando pueda, que es como no hay prisa. Por ejemplo, buenos días, ¿me pone un café con leche cuando pueda, por favor? Suena súper educado, la verdad. Hacemos un mini roleplay, ¿vale? Yo soy la viajera y tú el camarero. Así escuchamos el ritmo real y la entonación, aunque sea simple. Perfecto. Empiezo, buenos días, ¿qué le pongo? O sea, ¿qué quiere, en tono amable? En algunos países dicen que te sirvo, si usan tú. Buenos días, ¿me pone un café con leche pequeño, por favor? ¿Y tiene algo sin gluten? Pausa corta, sonrisa. Gracias cuando pueda. Claro, ahora mismo. Tenemos bizcocho sin gluten. Y al traerlo, ¿aquí lo tiene algo más? Luego cierras con gracias y hasta luego para dejar buena impresión. Ese me pone es muy común en España. En otros países puedes oír me da, y también está bien. La idea es la misma, pides con respeto y con una frase completa. Y ojo con perdón y con permiso. Si quieres pasar entre personas, dices con permiso. Si pisas a alguien o interrumpes, dices perdón o disculpe. Son pequeños detalles, pero ayudan mucho. También el usted versus tú. Si la persona es mayor o es personal de servicio y no te tutea, usa usted, ¿me ayuda, por favor? Si te hablan de tú, pues tú también no. Escucha el tono y copia. Un truco rápido para sonar más suave, añade por favor al principio o al medio, no solo al final. Por ejemplo, por favor, ¿me indica el baño? Suena más amable que soltarlo de golpe al final. Hablando de situaciones reales, una vez un amigo oyó, ¿quieres beber?, y pensó que era solo una pregunta ligera. Dijo sí, claro, y acabó en una fiesta con mucho alcohol. No lo pasó bien, la verdad. Sí, eso pasa. Si no quieres beber, puedes decir, gracias, pero no bebo, o solo agua, gracias, o otra vez será. Son frases claras y respetuosas, sin parecer seco ni raro. Y si dudas del plan, pregunta primero ¿qué vamos a tomar? O ¿es solo una copa? Así entiendes el contexto antes de decir que sí. Pequeñas preguntas te salvan la noche. Vale, paramos un segundo para una mini comprobación. Reto rápido, ¿qué dices para pasar entre dos personas sin molestar? Piensa. Sí, eso, con permiso. Y si chocas sin querer, dices perdón. Otra pregunta cortita, ¿qué significa cuando pueda? No es literal de tiempo, es cortesía. Es como decir sin prisa o cuando tenga un momento. Eso baja la presión y hace la charla más amable. Seguimos. En casas de familia, la etiqueta es clave. Si te invitan a cenar, no lleves dinero, por favor. No es un pago. Mejor lleva un detalle, pan dulce, frutas, flores o algo típico de tu país. Si el dinero en ese contexto suena raro, casi grosero. En cambio, decir gracias por invitarme, traje un pequeño regalo, es perfecto. Y durante la cena, está muy rico, funciona en todos lados. Hacemos otro roleplay, esta vez llegando a una casa. Yo abro la puerta, ¿vale? Hola.
bienvenida, pasa, pasa. Y tú muestras el detalle y saludas con cariño, pero simple. Hola, muchas gracias por invitarme. Traje unas galletas, espero que te gusten. Luego al entrar, con permiso. ¿Y al sentarme, puedo ayudar en algo? Eso siempre cae bien. Luego, durante la comida, usa frases de aprecio, qué buena pinta, me encanta este plato, ¿cómo lo haces? Y al final, gracias por todo, lo he pasado muy bien. No necesitas discursos largos. Y si algo no puedes comer, dilo con calma, lo siento, no puedo comer esto, soy alérgica, o prefiero poco, gracias. Mejor claro y amable que decir nada y sufrir, ¿no? Tema cumplidos. A veces, por traducir, decimos cosas raras. Una persona me contó que dijo, tienes mucho regalo, pensando que era un cumplido. Quedó rarísimo. Mejor, eres muy amable o tienes un gran espíritu si quieres algo más profundo. Exacto. Y para ropa o estilo, algo simple, me gusta tu chaqueta, oh qué bonito color. No hace falta más. En A2 menos es más, pero dicho con sonrisa y buen tono. Un error común es la pronunciación dura, como gracias. Mejor separa suave, gracias, con la R corta y la S clara. Di la frase entera, respira, y sonríe. La sonrisa ayuda muchísimo. También, por favor, a veces suena cortante si lo sueltas solo. Ponlo en una frase, por favor, ¿me ayuda? O ¿me puede repetir, por favor? Y si no entiendes, di, perdón, ¿puede hablar más despacio? Gestos, casi siempre el pulgar arriba es positivo, pero, mira, por si acaso, acompáñalo de un gracias. Mejor claro con palabras. Y evita señalar a la cara, apunta a la mesa o al objeto, más suave. Y el contacto visual, sin exagerar, muestra respeto. Un buenos días con mirada amable cambia todo. A veces con la misma frase pero mala cara, suenas grosero. Así que, tono primero. ¿Entiendas? No empieces con cuánto cuesta, sin saludar. Di antes hola, buenas y luego cuánto cuesta esto, por favor. Al pagar, gracias, buen día y listo. Es rápido y amable. Si necesitas ayuda en la calle, prueba, disculpe, ¿podría ayudarme? Busco la estación. Y escucha si te hablan de usted o de tú. Copiar el trato es un salvavidas cultural, o sea, no fallas. Otro tip bonito, ofrecer ayuda. Decir puedo ayudar, abre puertas. En una mesa compartida, también, ¿te paso la sal? Son mini actos de cortesía que hacen amigos, de verdad. Y si algo sale mal, no te hundas. Un perdón, me equivoqué, arregla mucho. La gente valora el esfuerzo. Estás aprendiendo y eso se nota y se agradece. Volvamos un segundo al café para un error típico. Muchos dicen solo un café con tono seco. Mejor, buenas, ¿me pone un café, por favor? Incluso cuando pueda. Son 3 palabras de oro. Y cuando cierras una conversación en la calle, no te vayas sin despedirte. Di muchas gracias, que tenga buen día. Parece detalle pequeño, pero deja una buena memoria de ti. Resumimos rápido, saluda siempre, pide con frase completa, usa por favor y gracias, y si molestas, perdón. Si pasas, con permiso. Si no quieres algo, otra vez será y sonrisa. Vale, con eso sobrevives bien. Antes de cerrar, una más sobre invitaciones con bebida. Si te insisten, repite amable, de verdad, gracias, pero agua para mí. Y cambia el foco, ¿dónde está la música, o bailamos? Funciona. Sí, redirigir ayuda. Y si ofrecen pagar todo, puedes decir, gracias, la próxima invito yo. No es promesa formal, es solo cortesía. Queda elegante y equilibrado. Ojo con hablar demasiado alto en espacios pequeños. En muchos lugares, voz media es señal de respeto. Si dudas, mira el ambiente y copia el volumen. Fácil y cero conflicto.
Pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué frase de cortesía usas siempre cuando viajas en español? ¿Tienes una que te salvó de un lío, como con permiso o otra vez será? Cuéntanos tu ejemplo concreto. Y como ya dijimos al principio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí y oye, buen día y buenas palabras. Eso es, practica un par de estas frases hoy mismo y verás la magia. Vocably te acompaña con todo el material para repetir sin miedo. Hasta la próxima, y con permiso, nos vamos.